Es hora, por tanto, de presentarles al doctor Javier Morán. Bueno, mi nombre es Irene Tato, como pueden ver, al igual que mi compañero que me ha precedido en la mesa. Nosotros somos socios o miembros de la Asociación de Periodistas de Salud y bueno, ya son 2 décadas de trabajo apasionante, dedicándome a la información sanitaria y a la divulgación. Por tanto, bueno, los medios y los periodistas estamos siempre entre los profesionales que hacen la divulgación y los famosos medios, ¿no?, a los que hacía referencia antes la doctora Ojeda. Por tanto, tenemos un poquito de responsabilidad en cómo hacemos ese trabajo y para eso tenemos esa asociación llamada ANIS, en la cual, bueno, pues, tenemos el propósito, ¿no?, de formarnos y mantenernos al día. Y estos foros pues son un ejemplo más de cómo tenemos el compromiso de los periodistas de seguir escuchando y aprendiendo de los profesionales que tienen cosas que compartir con ustedes. Por tanto, solo me cabe dar las gracias de nuevo a la organización y a Monse por la invitación y, sin más, pues les quiero presentar brevemente también la biografía del doctor Javier Morán. Él es médico especialista en gestión de servicios de salud, medicina comunitaria y puericultura. Tras trabajar 20 años en la industria alimentaria, bueno, se ha dedicado muchísimos años al tema dietético, alimentación, etcétera. Actualmente es catedrático en la UCAM, en la Universidad Católica de Murcia, concretamente en un área muy bonita de innovación alimentaria. Dirige el Instituto Universitario de Innovación Alimentaria y es consultor en numerosas empresas alimentarias y en distintos organismos nacionales e internacionales en este ámbito que les comentaba, alimentación y salud pública. Creo que tiene media hora, doctor, para darnos una charla, que el título creo que es ¿Cómo ponerle remedio a la caída del cabello? Esto es. A ver. Aquí, ¿se oye? Sí. Fantástico. Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias, Irene. Conozco a ANIS, a la asociación en la que estás integrada hace muchos años y la verdad es que ahora, según lo decías, me estaba acordando de 2004, cuando tuvimos un problema bastante importante de salud pública y gracias a vosotros se encauzó. Tiempos en los que estaba Miguel Ángel Almodóvar y más gente, y entonces es cierto que es muy importante el que los periodistas se impliquen en un área tan concreta como la salud, porque a veces, sobre todo en la prensa escrita, cuando te hacen una entrevista y no te dejan que la vuelvas a ver, pues entonces te llevas muchas veces las manos a la cabeza y te quedas horrorizado, sobre todo cuando lo hace gente que no viene expresamente de un campo tan particular como es el de la salud. Yo estoy aquí hoy para hablarles de caída del cabello, ya no tanto de alopecia, que eso sería una patología, pero sí de caída del cabello, y esto es como consecuencia de que hace como 3 años un señor que está sentado allí en la 4ª fila, pues vino a nuestra universidad porque estaba interesado en desarrollar un producto que realmente funcionase en la caída del cabello. Nosotros, y particularmente mi presidente, que es una persona muy pragmática, pues cuando hace 3 años escuchamos eso de caída del cabello, automáticamente nos acordábamos de las películas del oeste y los charlatanes aquellos que iban vendiendo crecepelos. Y de hecho, hasta hace 1 año o una cosa así, siempre que hablo con mi presidente, o siempre que hablaba con mi presidente, me hablaba del tema del crecepelo. Ahora ya no, ahora ya habla de VR6 y de la caída del cabello y demás. ¿Por qué? Pues porque básicamente creo que él, como mucha gente, se ha dado cuenta de que se ha desarrollado un producto que realmente funciona, y algo que le dijimos a Andrés Morel desde el primer momento es que si llegábamos a un acuerdo para hacer una fórmula para su laboratorio, nosotros también queríamos controlar in toto la comunicación del producto para que no hubiera un exceso en esa comunicación y que esa comunicación fuera leal, honesta y, por supuesto, legal.
Eso lo ha cumplido a satisfacción hasta ahora y lo seguirá cumpliendo. Y fruto de esa colaboración, pues surgió un producto que se llama VR6 Definitive Hair y que desde hace como 2 semanas ha sufrido una evolución después de 2 años del lanzamiento, y hemos lanzado al mercado un producto que se llama VR6 Evolution. Entonces yo les voy a hablar de ciencia, de qué se nos ocurrió para mejorar lo que hasta ese momento, cuando se lanzó el producto hace 2 años y medio, pues había en el mercado. Yo creo que es aquí o es aquí. ¿Dónde se pasan las diapositivas? A ver, teóricamente esto no es para pasar. Bueno, si no me pongo ahí, no tengo... ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, entonces, a ver, lo primero que les quería contar es un poco lo que hicimos previamente, que era analizar el mercado de esto que se ha dado en llamar la nutricosmética. Esa nutricosmética que luego veremos que es un abordaje hacia la cosmética no de forma exterior, sino desde el interior a través de complementos alimenticios. Una de las primeras cosas que no sabíamos, tengo que decir, creo que no lo he comentado antes, que nosotros cuando nos plantearon este asunto no teníamos absolutamente ni idea de este mercado ni de este tipo de productos. Lo primero que nos dimos cuenta es que España era uno de los países donde la percepción del concepto belleza a la hora de comprar era más alta desde luego que en otros países del entorno, y luego también vimos en la evolución del mercado, de este mercado de los complementos alimenticios para cosmética, vimos pues que había tenido una evolución muy positiva, y como yo siempre digo, la gente no es tonta y si no le funciona algo, pues normalmente no lo vuelve a comprar, con lo cual si un mercado ha pasado pues de 84 millones a 157, pues seguramente que es porque los productos o la mayoría o algunos de esos productos realmente funcionan. Luego también nos fijamos que en efecto la parte de cabello y uñas, que esa es la clasificación comercial de este tipo de productos, era la parte más importante del mercado nutricosmético. Ha habido otros apartados que conocen perfectamente y salen los de lifting y salen los efecto cenicienta y los antidescolgamiento y los solares y los anticelulíticos, pero fíjense que la parte más importante es cabello y uñas, y justo al lado hay una parte que es la de la menopausia. Y entonces yo vengo a hablar precisamente hoy de, fíjense, más del 50% de este mercado y por lo tanto de los usuarios. Otro tema que también nos llamó la atención, que es importante, es la estacionalidad. Y esa estacionalidad nos dimos cuenta, y en rojo, que va muy ligado a la caída fisiológica o cuando se produce más caída del cabello, sobre todo a partir de que empieza el otoño, final del verano, el otoño. De hecho, en este momento estamos, digamos, comillas, en plena campaña de estos productos y lo verán seguramente en la televisión. Ahí se lo he destacado, ya sin los otros mercados. Y luego nos pusimos a aprender qué es o qué debían ser esos nutricosméticos, y entonces ya les he dicho antes que es un concepto en el que la belleza exterior se puede generar a partir de la ingesta de unos complementos alimenticios con unos activos que llegan hasta el exterior. Esto era un concepto que fue creado por una compañía alemana que se llama Merz en los años 60. Claro, me imagino que en los años 60 a esta compañía les considerarían unos extraterrestres, porque era muy difícil realmente con esa mentalidad de aquellos tiempos pensar que algo que tomo va a llegar finalmente a la piel. Pero este concepto se hace mayor, se hace adulto, cuando Avon
lo coge en los años 1977 y empieza a lanzar un producto precisamente para cabello y uñas, primero en el mercado americano y luego a nivel internacional. Y ahora digamos que ya tiene la mayoría de edad y está, como también he comentado antes, entre ese personal care, el cuidado personal, la nutrición y lejos, por supuesto, del mercado farmacéutico. Estos complementos alimenticios no son fármacos, no pretenden curar nada, no pretenden reducir riesgos de enfermedad y menos de enfermedades y son complejos, generalmente botánicos y nutricionales, que están destinados y dedicados a reducir una patología o la sintomatología de un determinado aspecto. Entonces, al final nos dimos cuenta de que había cada vez, y sobre todo por parte de las mujeres, pero ya últimamente mucho también por los hombres, que había una preocupación cada vez más amplia por la apariencia externa. Esto, paradójicamente, ha continuado e incluso se ha acrecentado durante los años de crisis. Uno cuando veía este mercado, pues realmente le inducía a pensar que durante la crisis el consumidor estaría comprando menos de estos productos. Bueno, pues no solo no ha comprado menos, sino que ha comprado más. Y luego la clara ventaja de la nutricosmética es que actúa a nivel nutricional y con una bioactividad generalmente inducida por los botánicos y entonces esa bioactividad, esa actividad biológica se produce de dentro a fuera y no de fuera a dentro como lo producen los cosméticos. De tal manera que con el manido ejemplo del árbol, pues tendríamos los cosméticos de acción tópica, que serían los que actuarían en la copa del árbol, y los nutricosméticos, o esos complementos alimenticios para cosmética, que actuarían a partir de las raíces. Y todo esto es muy bonito, pero como en todos los mercados y en todos los segmentos, particularmente los complementos alimenticios, pues hay una serie de factores que son factores favorecedores y otros que son barreras. Para resumirles y no meterles mucho rollo, yo creo que el factor favorecedor es que cada vez se hacen más estudios de eficacia sobre los productos y entonces eso es muy importante porque se demuestra al consumidor que realmente los productos tienen una significación clínica. Y entre las barreras, como siempre, está la barrera regulatoria. Tenemos en la Unión Europea desde el año 2006 un reglamento comunitario sobre declaraciones. Hay países que creen que este reglamento no afecta a los cosméticos, por ejemplo, Inglaterra o Reino Unido, y hay otros, como por ejemplo España, que piensan que sí. Bueno, yo que vengo más del concepto liberal de la medicina y de la vida, pues creo que esto al final lo que tendremos que hacer en Europa, o lo que tendrán que hacer será armonizar, pero desde la libertad, porque al final el derecho del consumidor a saber qué está tomando debe prevalecer sobre las tutelas y las guías que tienen las administraciones, considerando a los consumidores pues como que no van a entender o que van a ser presumiblemente engañados por la publicidad de los agentes. Entonces, al final, cuando empezamos este desarrollo, el desarrollo de esta línea, buscamos un equilibrio entre la seguridad y la eficacia. Ya he dicho, esto es un complemento alimenticio, por lo tanto es un alimento, una extensión de un alimento y no tiene sentido que un producto sea eficaz y sobre todo si es un alimento y no sea seguro. Por lo tanto, lo que más nos preocupó eso, tuvimos una serie de criterios para evaluar la seguridad, particularmente de las dosis de vitaminas y minerales, pero también específicamente las dosis de los botánicos que nosotros estamos incluyendo, y luego también evaluamos la eficacia que finalmente, y luego explicaré todo lo que hemos hecho, que finalmente concluyó con 2 estudios clínicos para demostrar en las condiciones habituales de uso que
realmente el producto está funcionando. Entonces, al final, VR6 es un producto que va a favor de un manejo adecuado, iba a decir tratamiento, de un manejo adecuado de la alopecia androgenética. Saben que ahora que se lleva mucho la secuenciación del DNA, pues casi el 85% de la población española tenemos un gen que va ligado a la alopecia androgenética. Nosotros tenemos un servicio de genética ya hace años en la universidad y hemos hecho secuenciación masiva genética de la población de la universidad, y en nuestra universidad es un 84,7%. Pero vamos, en todo caso, estamos muy próximos al 85%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sí o sí, porque tenemos un genotipo, sí o sí vamos a desarrollar o tenemos posibilidades de acabar desarrollando una alopecia androgénica, que lo encontrarán también publicado así, o androgenética. Y al final lo que hace esa alopecia androgenética es alterar ese ciclo de crecimiento del pelo que ven en esta diapositiva y que se ve más claro aquí. Y básicamente lo que altera es la nutrición de la papila dérmica, que es donde realmente tenemos que actuar a la hora, fundamentalmente, a la hora de evitar el problema de la alopecia androgenética y de la caída del cabello. Y luego nos dimos cuenta de otro tema que también era muy importante, y era que la clave de la caída del pelo en 3/4 partes o más de la población la tiene un enzima que se llama 5-alfa-reductasa. Y este 5-alfa-reductasa es un enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona. Y esa dihidrotestosterona es capaz de miniaturizar el pelo y es capaz de provocar caída de pelo, y al final acaba en una alopecia de causa androgenética. Aquí les he situado esta diapositiva porque quiero que se fijen en un tema importante que volveremos a rescatar dentro de unas diapositivas. Fíjense, la papila, que es la parte que favorece el crecimiento del pelo, porque es la parte que nutre al folículo piloso y al pelo, esa papila del pelo, fundamentalmente sobre ella actúa la 5-alfa-reductasa, pero la 5-alfa-reductasa de tipo 2. Esto se sabía desde el año 2003, pero fíjense que realmente hasta ahora no se han empezado a postular, a posicionar y a lanzar al mercado productos que distingan la actividad de 5-alfa-reductasa a partir de modelos botánicos diferentes que luego veremos. Entonces, cuando ese pelo se miniaturiza, cuando esa papila dérmica no está recibiendo suficiente flujo sanguíneo, entonces aparece esa miniaturización, aparece esa pérdida progresivamente masiva del cabello. Y insisto, todo esto es debido fundamentalmente a la acción de la 5-hidroxitestosterona, y fíjense cómo de un cabello sano a la izquierda evolucionamos hacia un cabello miniaturizado que va a caer a la derecha. Por lo tanto, todo aquello que pueda influir y pueda inhibir la actividad de esa enzima 5-alfa-reductasa y reducir, por tanto, la dihidrotestosterona, va a ser beneficioso y va a evitar, en última instancia, esa caída del cabello. Y esa sería la progresión normal. Por lo tanto, al final, lo que tenemos con la alopecia androgenética, en mayor o menor medida, en dependencia del estado en el que nos encontremos, es que vamos a tener una miniaturización de ese cabello. Eso lo que nos causa básicamente es una pérdida de la densidad capilar, y luego también que el número de folículos por unidad de superficie se ve constante e incluso reducido. Por lo tanto, al final,
lo que tenemos es una pérdida de la densidad capilar, una miniaturización del cabello y eso es la causa, ese es el efecto de esa alopecia androgenética y de la caída del pelo. Por si esto era poco, la actividad de la 5-alfa-reductasa de la dihidrotestosterona, resulta que acaba de descubrirse que hay un papel fundamental del músculo erector del pelo, ese célebre músculo que tendríamos que tener funcionante cuando se nos ponen los pelos de punta. Bueno, pues ese músculo erector de pelo y particularmente la grasa que está unida a ese músculo tiene, luego veremos, una importancia fundamental también en la alopecia androgenética. Y estamos hablando de alopecia androgenética, estamos hablando de caída del pelo, pero antes de comenzar un tratamiento y antes de comenzar a tomar un producto para prevenir esa caída del pelo, pues nosotros deberíamos hacernos algunas preguntas que yo les he resumido ahí. Y por eso es tan importante que siempre consultemos, pues ya sea páginas web o mejor aún a personas especializadas, ya sea en la nutrición del cabello o directamente en cosmética o en dermatología. También tenemos que analizar muy bien los factores de riesgo que vamos a tener cada uno de nosotros. He dicho antes que hay un porcentaje muy importante, hasta 85% de la población, que tiene antecedentes, pero tiene antecedentes porque tiene una genética ligada a una variación genética que va a provocarnos esa caída del cabello. Ahí tienen otros factores que también influyen. Y lo más importante, y recibimos muchas veces llamadas telefónicas, mails, con el tema de las expectativas. Vamos a ver. Hay alopecias que no son androgenéticas o hay alopecias que son androgenéticas pero que se unen a otro tipo de problemas, hipotiroidismo, diabetes, patologías que un complemento alimenticio no va a poder revertir. Entonces, en el tema del pelo, ya sé que es muy importante para la mayoría de nosotros, pero tenemos que controlar y modular las expectativas. ¿Este producto funciona? Sí. Luego veremos en el estudio clínico que hemos realizado, funciona en más del 80% de la población, pero hay un 20% en el que no tiene por qué funcionar o no tiene por qué funcionar completamente porque tenga otros factores asociados a esa caída del pelo. Y entonces, ya para ir finalizando, desarrollamos un producto que ahora, como he dicho, desde hace un mes hemos evolucionado y por eso se llama ahora VR6 Evolution, que es esa fotografía. Y entonces todo el mundo pregunta, oiga, ¿y por qué se llama VR6? Pues básicamente por esto. Fíjense, cada una de esas casillas empieza por una S en inglés. Selection, Search, Structure. Entonces, el VR6 es un producto que está diseñado a partir de una correcta selección, de una búsqueda adecuada, de una estandarización de los procesos, de una estandarización de los ingredientes, de una seguridad adecuada, de una eficacia también adecuada y comprobada. Y todo ello, fundamentalmente, como decía antes, en la selección botánica, porque es muy importante y ahora veremos por qué digo esto. El primer bioactivo que contiene el producto, y siempre lo ha contenido, es Serenoa repens. Este es la célebre palma enana americana, Sao palmetto, cultivado fundamentalmente en California, y fíjense que la propuesta de su uso en la prevención de la caída capilar es del 2002, cuando aparece el primer estudio, pero no es hasta el año 2013 que VR6 lo incorpora a la formulación y por eso, pues en ese año le dimos en la universidad un premio a la innovación. Se han hecho muchos estudios antes de llegar a saber cuál es la Serenoa repens
que tenemos que incluir, que tenemos que poner en el producto. ¿Y esto por qué? Pues porque posiblemente los que sigan más las redes sociales sabrán que hace 6 meses la Administración de Fármacos y Complementos y Alimentos de Estados Unidos actuó contra un montón de empresas de complementos alimenticios en Estados Unidos porque promocionaban la actividad de determinadas plantas que esos complementos alimenticios no llevaban. Entonces, esto ya no es de hace solo 6 meses, esto se venía especulando desde hace más tiempo y entonces a través de una asociación con una compañía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que se llama Biopolis, hicimos básicamente 2 estudios. El primer estudio que hicimos fue demostrar que la Serenoa repens que estábamos poniendo realmente Serenoa repens y no otra cosa. Y entonces analizamos un montón de serenoas, en total 17, serenoas del mercado y comprobamos que solamente había una que realmente era serenoa. Había una que era la peor, que era una serenoa, comillas, que decían que era serenoa de Asia y esa no tenía más de un 38% de serenoa. El resto era trigo, cebada, maíz, no sé qué, es decir, agentes de carga. El problema, ¿cuál era? Si nosotros llegamos a usar esa serenoa, nosotros decimos que el producto no tiene gluten y, sin embargo, esta, comillas, serenoa china llevaba productos con gluten. Imagínense, por ejemplo, para un intolerante al gluten, para un celíaco. Y luego empezamos a estudiar en un gusano, en un nemátodo, que mide alrededor de 1 milímetro, 1,5 milímetros, y que tiene un 78% de la genética similar a los humanos, por eso alguna vez nos dicen que somos gusanos, entonces empezamos a utilizar este modelo para ver si la serenoa inhibía o no la 5-alfa reductasa. Y si inhibía la 5-alfa reductasa, por esa razón podía reducir la pérdida del cabello. Fruto de todo eso fue una investigación que se hizo también con este centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que demostró ya no que esa serenoa que se utiliza reduce o inhibe la actividad de 5-alfa reductasa, es que la inhibe más que los fármacos que habitualmente saben que se utiliza para la alopecia, para la pérdida del cabello, básicamente finasterida y dutasterida. Fíjense la maravilla de un extracto vegetal, de un botánico, que no tiene efectos adversos, sí los fármacos, y que tiene una capacidad de inhibición de 5-alfa reductasa mucho mayor que los fármacos. Y luego, es importante, y les vuelvo a poner la diapositiva de hace un rato, fíjense que la serenoa repens actúa específicamente sobre la 5-alfa reductasa de tipo 2, que es la que está presente de preferencia en la papila dérmica. Además de todo eso, hemos incluido en el producto isoflavonas de soja, particularmente la daiceína. Ya saben que tiene una actividad a nivel de retraso de la caída del cabello que es clara y que es importante. También se ha descubierto esto a partir de investigaciones clínicas desde hace mucho tiempo y esto básicamente porque las isoflavonas de soja tienen una estructura que es muy similar a los estrógenos. En el Evolution hemos añadido un producto del Mediterráneo y particularmente de España, que es el Quercus robur. Y básicamente porque el Quercus robur es encargado de disminuir la secreción sebácea. Lo que habíamos notado desde el lanzamiento del producto es que había muchos consumidores que se quejaban de que, bueno, a lo mejor el producto no les actuaba del todo bien porque seguían teniendo una secreción sebácea importante. Y eso nos animó a incluir Quercus porque ha demostrado en estudios preclínicos y clínicos cómo es capaz de reducir la secreción sebácea inhibiendo
inhibiendo la enzima 5-alfa-reductasa de las glándulas sebáceas. Ahí se lo he señalado en verde. Ahora entenderán por qué les puse hace unas cuantas diapositivas esta para diferenciar lo que es la acción sobre la 5-alfa-reductasa de tipo 2, Serenoa repens, de la de tipo 1, básicamente el Quercus robur. Y de hecho, este es el único producto que es capaz de inhibir selectivamente los dos tipos de 5-alfa-reductasa. También hemos incluido vitis vinífera y la hemos incluido básicamente por la acción sobre los adipocitos del músculo erector del pelo. Fíjense que hace unas cuantas diapositivas hemos estado hablando de este músculo y de la importancia que la infiltración grasa o no tenía sobre la caída del cabello. Todo esto se ha hecho mediante estudios sobre la implicación de esa grasa y la infiltración de la grasa a nivel del folículo piloso. Por supuesto, también contiene cistina. Esa cistina capaz de nutrir la matriz capilar es un aminoácido esencial en la formación de la queratina y, por lo tanto, en la formación del pelo. Y esta cistina siempre utilizamos cistina natural. También en Asia, y no tengo nada especial contra los asiáticos ni contra los chinos, pero también en Asia se produce cistina a partir de fermentación de pelo. Nosotros usamos una cistina a partir, y esto fuimos muy exigentes, a partir de plumas, que es la forma más correcta de utilizar esa cistina. Además, aumenta la elasticidad del pelo, también contiene hierro, porque saben que la deficiencia de hierro provoca caída capilar, pantoténico, vitamina E, biotina, que tiene esos célebres health claims, esas célebres declaraciones de propiedades saludables, también contiene cobre, también vitamina 6 para sintetizar normalmente la cisteína, también zinc para mantenimiento del cabello y ya para acabar darles unas pinceladas sobre ese estudio clínico que llevamos a cabo en la universidad sobre el producto. Hicimos ese estudio clínico, como he dicho, para demostrar en las condiciones habituales de uso la utilidad, la seguridad y la eficacia del preparado. Y entonces vimos cómo la ingesta de VR6 y también en conjunto con la espuma, con una espuma que nosotros llamamos foam, altera la relación fase anágena-telógena en el sentido de aumentar la anágena, es decir, la fase de crecimiento del pelo. Por lo tanto, los cabellos en fase anágena, el porcentaje se incrementa y se reducen los de telógena, que son los cabellos en caída. Esto es donde se ven los porcentajes, es lo mismo que hemos visto antes, y todo esto lo hicimos a través de microfotografías para medir la densidad capilar y poder ver cómo la ingesta de VR6 aumentaba esa densidad capilar, normalizaba los bulbos, que también tomamos, y esas son las conclusiones, pero básicamente ya como colofón, decirles que de ese estudio, fíjense cómo demostramos que casi el 90% de las personas que tomaban las cápsulas tenían efectos positivos con esa ingesta a 6 meses de duración del uso, y cuando se añadía el foam, pues se llegaba a más del 90% de actividad positiva, de eficacia. Y nada más, muchas gracias. Bueno, como ven, una extensísima ponencia que nos hubiera dado para una ponencia bastante más larga. Sin embargo, es verdad que no es el sitio a lo mejor para pararnos en los procesos y en los detalles, e incluso iba a decirle en la terminología, aunque seguro que más de uno aquí hoy se habrá ido anotando esto de fase anágena y fase telógena. Bueno, yo voy hablando mientras no vea manos levantadas, pero sabéis, si habéis estado esta mañana, fantástico, pues la compañera te lleva el micrófono y
Cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas, una propia y otra ajena, que me han pedido que les preguntara. La ajena es si este tipo de medicación o complemento engorda. Bueno, esta es la pregunta siempre de... Hay en la literatura, hay 4 metaanálisis. Los metaanálisis consisten en comparar los resultados crudos, es decir, no tener en cuenta las publicaciones, sino solamente los resultados que se obtienen en las mismas y compararlos bajo las mismas condiciones. Por lo tanto, un metaanálisis es una de las fuentes de evidencia en la medicina. Decía, hay 4 metaanálisis sobre el tema de complementos alimenticios y ganancia de peso. Y realmente no se ha podido demostrar que los complementos alimenticios induzcan la ganancia de peso. Yo realmente no sé de dónde viene esto, ¿no? De que los complementos alimenticios... Quiero pensar, yo que soy pediatra, en mis tiempos dábamos un producto que se llama Periactin, que es un antihistamínico, y lo dábamos no como antihistamínico, sino para 2 cosas. Una, para que los niños durmieran y para que comieran más. Entonces, los complementos alimenticios, hay algunas vitaminas y algunos minerales que están implicados en los mecanismos de apetito y de saciedad. Pero claro, decir todos los complementos engordan, como se dice habitualmente o como se lee por ahí, pues no. En el estudio que nosotros hicimos con una duración de 6 meses, no vimos ninguna diferencia significativa en el peso, ni en el índice de masa corporal, ni en la circunferencia de cintura, en los que tomaban el placebo, o sea, no tomaban nada, y los que tomaban el producto. Es decir, que la respuesta, y perdón por el rollo, sería no. La cuestión que yo le quería particularmente exponer es si una persona que está en tratamiento o acaba de pasar el tratamiento para hepatitis C estaría de alguna manera contraindicado tomar este tipo de complemento. Mire, nosotros siempre hemos recibido en 2 años, hemos recibido como 5.000 emails y llamadas ya no sé ni cuántas. Bueno, de consumidores, de gente que quiere empezar a tomarlo. Siempre, y esto fue otra cosa que también con Andrés de hace muchos años, ya siempre le dije a Andrés, cuando una persona pregunta por una condición específica y patológica y si puede tomar el producto, siempre la precaución es poca. La respuesta es siempre no. A ver, los complementos alimenticios en la definición de la legislación europea son alimentos o una forma de alimentos que van destinados a personas sanas. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, oiga, ¿qué es que tengo no sé qué? ¿Qué es que me ha pasado no sé cuál? No. Y si usted quiere tomarlo, consulte al médico. Hemos estado abordando los ingredientes que tiene el producto. La mayoría no, todos son bioactivos. Entonces, es muy difícil contestar una pregunta y yo que soy médico, no se puede consultar una pregunta sin saber la historia previa, sin saber, porque claro, quien mejor lo puede definir es el médico. Y siempre que nos preguntan, decimos, consulte a su médico. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, no sé si se oye. Se oye. Influyen, he visto muy rápidamente una diapositiva en la cual se hablaba de metabolismo androgénico. ¿En qué forma influye estos comprimidos? Y la segunda, ¿tiene usted esa experiencia sobre el acné? Es decir, que pacientes o personas que tomaran estos complementos mejoran el acné. 2 preguntas, gracias. A ver, el saopalmeto, la Serenoa repens, inhibe, y ya lo he comentado antes, la
5-alfa-reductasa. Por lo tanto, lo que hace es reducir la posibilidad de paso de la testosterona a dihidrotestosterona. Si la pregunta es, porque eso también es la actividad de la finasterida y de la dutasterida, si la pregunta es, ¿este producto puede causar, que también se pregunta mucho, oiga, estos que me han dicho que produce impotencia, que produce ginecomastia, aumento de las mamas en hombres, que produce... A ver, en todos los estudios de seguridad que hay, incluidos los de la FDA, los de la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados Unidos, se considera la Serenoa repens como segura. Solamente hay una contraindicación en Estados Unidos. La única contraindicación es las mujeres que toman anticonceptivos, porque puede reducir la concentración de estrógenos plasmáticos y se pueden quedar embarazadas. Esto también nos lo preguntan muchas mujeres. Lo que pasa es que en España, y esto lo venimos observando desde hace 15 años, en España, y lo digo porque bueno, una de mis actividades en el instituto de hace 20 años ha sido hacer encuestas de mercado sobre alimentos, complementos y demás. Y entonces siempre me llamó la atención, ya desde los años 90, cómo cuando se preguntaba a las mujeres, ¿toma algún fármaco?, el 95% de las que tomaban anticonceptivos respondían que no. Entonces, claro que es un fármaco, anticonceptivos. Entonces, ese primer punto. Entonces, ¿produce efectos adversos similares a los fármacos? La respuesta es no. Tiene una bioactividad superior y por eso he querido, ya sé que no es el foro técnico o científico, pero por eso les he querido destacar ahí en rojo y en verde la actividad de los dos tipos de 5-alfa-reductasa. ¿Vale? Segunda pregunta, acné. El Quercus robur disminuye específicamente la secreción sebácea también en el acné. Y de hecho, el Quercus robur, el Quercus acutissima, estos son productos que han salido hace un año en el mercado coreano, que es un mercado que biotecnológicamente es muy avanzado, y han salido este tipo de productos. De tal manera que nosotros tenemos incluso registrado un producto para el acné, una mezcla de un nutricosmético con un cosmético, y que va, de manera perfecta. Yo les digo una cosa, y siempre que me preguntan por esto, el mejor, aquellas de ustedes o hijas o hermanas o conocidas, amigas, que tengan que tratarse del acné, no se sometan a tratamientos agresivos. Prueben 3 meses 400 miligramos de lactoferrina al día y un betadine o una solución que les sirva para reducir la secreción sebácea. Y si encuentran y van a Corea o tienen algún amigo que vaya a Corea, pues ya que de paso que les traiga uno que lleva Quercus, que actúa específicamente sobre las glándulas sebáceas. Hola, buenas tardes. Has hablado de un FOAM o un tratamiento local. ¿Ese tratamiento local solo tiene alguna posibilidad sin coadyuvar con el tratamiento de pastillas? Tiene posibilidad, ahí hemos utilizado un ingrediente patentado del que llegamos a un acuerdo para tener la exclusiva, que se llama Anagain, y es un ingrediente que se obtiene a partir de un hidrolizado y un extracto de guisante y que tiene bastantes estudios de reversión de la caída del cabello. No hemos hecho específicamente estudios solo con la espuma, solo con el FOAM, sino que los estudios que hemos hecho han sido con placebo, con cápsulas más FOAM, y otro estudio que hemos hecho con un champú que ha salido recientemente y que también funciona. Pero obviamente la mejor manera de que funcione es cápsulas más la espuma. Me parece que había una última
En mujeres jóvenes tengo entendido que el 80% de la caída del cabello se produce por el estrés. ¿En estos casos es igualmente efectivo? Vamos a ver, el estrés puede inducir que la miniaturización se produzca antes. ¿Por qué? Porque el estrés altera varias cosas. La primera es la microcirculación general. Y entonces eso lo que hace es reducir el aporte nutritivo a la papila dérmica. Y luego también el estrés aumenta y tensa ese célebre músculo erector del cabello. Entonces, el estrés lo podríamos considerar como un gatillo. Esa persona que tiene estrés y que empieza a caerse el pelo, en general, toda esa gente tienen un gen de la alopecia androgenética, y lo único que está haciendo el estrés es ser el gatillo, los americanos lo llaman el trigger, ser el gatillo que empieza antes de tiempo a desarrollar esa pérdida acelerada del cabello. ¿Puede actuar en esos casos? Sí. Gracias. Por favor, Pues yo ¿está creo- comercializado? Sí, claro, hace 2 años, en Pero- marzo del 2013. ¿Dónde se compra? ¿En farmacia? Está en farmacias, está en parafarmacias, está en una web. Y el nombre es VR6. Con eso está. Sí. De acuerdo. Sí, porque le saldrán 2 cosas, motores y otro el producto. Bueno, me vais a permitir que, cumpliendo con la petición de la organización, que me permite una pregunta última, si hay. Bueno, pues entonces así dispongo de unos segundos para agradecerte de nuevo en nombre de ella y el abanico y de la organización tu magnífica exposición. Y no sé si quieres hacer algún último comentario o recomendación. Que cuiden el pelo, ¿no? No me hagan caso a mí. Muchas gracias. Nos vemos dentro de